Bully Magnets presenta. Saludos y bienvenidos a Bully Magnets. Yo soy Reinhardt y en esta ocasión les voy a hablar una vez más sobre el continente asiático, particularmente sobre China y su vecino Taiwán, cuyo nombre oficial es República de China. Entonces, ¿hay dos países que se llaman China o qué pasó ahí? Quédense en este video porque esta historia está de lo más interesante. Nuestra historia comienza en China continental en el año de 1912. En ese momento hubo una revolución militar conocida como el levantamiento de Wushang, que derrocó a la dinastía Qing. Como resultado, terminó la era imperial y se creó la República de China bajo el mando del partido Kuomintang. Sin embargo, la nueva república se enfrentó a dos problemas. Por un lado, la creciente influencia del Partido Comunista Chino liderado por Mao Zedong y por otro lado, al imperialismo japonés que quería invadir China. Nuestra república tenía problemas desde el día 1. Para 1931, los japoneses conquistaron la región china de Manchuria y para 1937 seguían avanzando hacia el interior del país en una serie de masacres. Esto replegó a la República China de su capital. Para los años siguientes, los japoneses insistían en seguir conquistando territorio chino porque, ya saben, ¡Segunda Guerra Forever! Versión asiática. Sin embargo, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Japón se vio obligado a liberar a Manchuria y la isla de Taiwán. Parecía entonces que la joven República China podría fortalecerse, pero en 1947 el Partido Comunista de Mao ya había tomado mucha fuerza y vio la oportunidad de iniciar una guerra civil que finalizó en 1949, con la huida del gobierno de la República China y del Partido Kuomintang de la ciudad de Nankín, la entonces capital del país. La situación de huida era inesperada y el presidente Chiang Kai-shek decidió establecer la capital de la República China en Taiwán, con la intención de reagruparse y tratar de reconquistar China continental. Incluso el gobierno de Estados Unidos les proporcionó armas y dinero para ese propósito, pero la tarea no era nada fácil, pues la pequeña isla no estaba preparada para convertirse en la capital de un país así de pronto. Además, en ese mismo año, Taiwán comenzó a recibir a decenas de miles de chinos que huían del Partido Comunista en China continental. Esta migración espontánea generó una crisis económica y alimentaria en la isla, pues en ese momento no había la infraestructura ni los alimentos para recibir a tantas personas de golpe. Aunque queríamos una democracia, apliqué la ley marcial para establecer el orden por la fuerza. A partir de ese momento, China y Taiwán tuvieron conflictos militares constantemente por el control de las islas aledañas, pero no hubo un enfrentamiento determinante para ninguno de los dos bandos. Por otro lado, la ONU reconocía al gobierno de Taiwán como única entidad legítima del gobierno chino, pero eso cambió con la llegada de la Guerra Fría, pues en 1971 la Organización de Naciones reconoció al gobierno de la República Popular de China como única entidad que gobernaba todo el territorio. Esto puso a Taiwán en una situación legal muy complicada. Taiwán dejó de ser reconocido como país por la comunidad internacional. China lo reconocía como un municipio rebelde, y dentro del territorio, los taiwaneses discutían entre buscar su independencia, pelear por recuperar el continente o encontrar el reconocimiento extranjero. Todo esto causó disidencias, que fueron perseguidas y oprimidas por el gobierno militarizado. Todo parecía bastante mal, pero ocurrió una cosa aún más extraña en esta situación. Al retirar su reconocimiento como nación, Estados Unidos se comprometió a defender a Taiwán de las agresiones chinas. Pero esto se lo tomaron muy en serio, pues a la isla comenzaron a entrar millones de dólares, toneladas de armas y se comenzaron a implementar políticas tecnócratas para hacer de esta región un sostén económico muy fuerte. De alguna manera, Taiwán encontró el reconocimiento no oficial de Estados Unidos al convertirse en una base militar y en un bastión económico no oficial de los estadounidenses. Esto es muy extraño y en serio hace que a cualquiera le vuele la cabeza. Bajo esta circunstancia, Taiwán quedó en el limbo legal a la vez que se convirtió en una fuerte economía con alta influencia estadounidense a solo unos kilómetros de China continental. Finalmente, la situación se estancó. Y literalmente han pasado los años en un limbo legal que llega hasta este momento, en 2018, cuando ambos gobiernos raramente se comunican y donde Taiwán sigue sin reconocer a la República Popular de China como gobierno legítimo. Lo mismo ocurre de China hacia el gobierno de Taiwán. Así que repasemos.
Taiwán. Una isla con el gobierno de la Primera República de China, pero que está dentro de un limbo legal, donde no es un país, donde no es una región autónoma controlada por China, donde es una región independiente con alta influencia estadounidense, con alto poder económico y militar, donde ellos mismos se hacen llamar República de China, aunque no son China. Y ese es un asunto generacional interesante. Para el día de hoy, la idea de los jóvenes sobre regresar al continente ya no es popular. Los taiwaneses ya no se sienten chinos, se sienten un pueblo con su propia identidad que debe buscar la convivencia pacífica con China. Sin embargo, eso es difícil por la situación geopolítica e internacional, por lo que es un verdadero misterio qué pasará con el destino de Taiwán. Y ahí lo tienen. Un poco de historia de un lugar tan exótico, raro y confuso como lo es Taiwán. Pero ahora que saben la historia, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Taiwán en algún momento encontrará su independencia o primero llegará China continental y los absorberá? Dejen sus comentarios aquí abajo, yo trataré de leer y comentar todos los que me sean posibles. No olviden darle un like a este video si aprendieron algo nuevo. Suscríbanse, pongan la campanita de notificaciones, tenemos contenido nuevo cada semana y además hacemos un live a media semana. También tenemos un canal de podcast e incluso tenemos un libro que pueden conseguir. Todo aquí al final del video en las tarjetas que aparecen y también aquí abajo en la descripción de este video. Yo soy Reinhardt y les doy las gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye.